fue imputado por un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio. El detenido por la muerte de la joven Tamara Borges, que fue encontrada en el arroyo San Antonio de Salto. Irá a prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación a cargo del fiscal Augusto Martini Corena. Un ciudadano nigeriano fue detenido en Rivera con un cargamento de cocaína líquida camuflada entre juguetes y artículos de higiene. Según se informó, el hombre estaba en la terminal de ómnibus buscando un taxi que lo trasladara a Montevideo. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se reunió con el diputado Gerardo Núñez e indicó que el Tribunal de Conducta Política del partido analizará su caso. El presidente de la coalición de izquierda descartó pedirle la renuncia luego de que el fallo judicial lo intimó a inscribirse en un programa para hombres que ejercen violencia. Comenzó este lunes la campaña de vacunación contra la gripe en residentes y funcionarios de los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Desde el miércoles, la vacuna estará disponible en todos los vacunatorios del país, informó el Ministerio de Salud Pública. El presidente Luis Lacalle Pou aseguró el respeto general e irrestricto del gobierno a la libertad con responsabilidad y reivindicó la libertad de opinión y la de trabajo. El mandatario participó de la conferencia del Día de la Libertad de Prensa organizada por la UNESCO en Punta del Este. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a iniciar rápidamente el desarrollo de los principales temas. Vamos a comenzar en el departamento de Salto. Lo vamos a hacer en el litoral del país con temas policiales. Ya lo adelantábamos en títulos. Finalmente se imputó en estas últimas horas, en la noche de este lunes, a un hombre por homicidio muy especialmente agravado, por femicidio. Se trata del único detenido por la muerte de Tamara Borges. Irá a prisión preventiva, según se informó esta noche desde Fiscalía, por un periodo de 180 días mientras continúa la investigación de este caso. El mismo, recordemos, está a cargo del fiscal Augusto Martini Corena, quien informó que la muerte de esta joven se dio por sofocación. La joven tenía 4 hijos, estamos hablando de menores de edad, de 6, 7, 8 y 9 años, quienes han quedado al cuidado de la familia. Se informó esta noche que la unidad de víctimas de Fiscalía está trabajando precisamente con los menores. El hallazgo lo realizó la propia policía tras un rastrillaje en la zona del arroyo San Antonio, a pocos minutos de Salto Grande. Según informaron fuentes policiales, se señala que el principal sospechoso y único detenido por este crimen fue quien los llevó al lugar donde hallaron el cuerpo. La mujer de 24 años y madre de 4 niños había desaparecido el pasado 30 de abril en horas de la noche. Fue precisamente una vecina quien dio testimonio a la policía respecto a quién fue la última persona que estuvo con la joven asesinada. A través de ese testimonio y un minucioso seguimiento a las cámaras de seguridad del departamento, la policía dio con el presunto autor de este brutal homicidio. Ahora la Fiscalía realiza urgentes gestiones para tratar que el hombre sea imputado en la misma jornada del lunes, aunque habrá que aguardar a la resolución final de los involucrados en este hecho. Bueno, les reiteramos la información de última hora en la jornada de este lunes. Finalmente esta persona que se encontraba detenida fue imputado por homicidio muy especialmente agravado por femicidio. Estará 180 días detenido en prisión mientras avanza la investigación. 2 hombres fueron detenidos por presunta vinculación con el asesinato en grupo de un joven de 25 años. Esto ocurrió aquí en la capital de nuestro país días pasados. La víctima fue golpeada y apuñalada entre varias personas. Un hombre de 21 años y otro de 41 fueron detenidos por haber matado a un joven de 25, al que golpearon y apuñalaron entre varias personas acusándolo de ladrón. Además, buscan a otras 4 personas directamente implicadas en el crimen. El homicidio ocurrió sobre las 21 horas del pasado 23 de abril. La víctima, un hombre de 25 años con antecedentes penales y problemas de adicción a las drogas, irrumpió en el terreno de una vivienda sobre la calle Domingo Basso, casi Galileo, en el barrio Lezica. Para sorpresa de los dueños de casa, detrás de él llegaron unas 10 personas, quienes acusaron al joven de ladrón y comenzaron a golpearlo con un fierro y a provocarle varias heridas con un cuchillo, al tiempo que uno de ellos le disparó en un brazo. El joven llegó a ser trasladado a un centro de salud, pero falleció a las pocas horas.
Personal de investigaciones de la Zona Operacional 4 logró identificar a los presuntos homicidas y este viernes realizó varios allanamientos. Los asesinos, al saberse buscados, se habían retirado de sus lugares habituales, por lo que nadie fue detenido entonces. Sin embargo, tras un rápido trabajo de inteligencia, lograron capturar este lunes a 2 de los implicados en Luis Valleverres y Yugoslavia, en el barrio Nuevo París. Según dijeron a Telemundo, fuente de la investigación, todo comenzó a 200 metros de donde se produjo el crimen, donde un grupo de personas se encontraba realizando un asado. La víctima habría pretendido rapiñar a uno de los asistentes, pero todos salieron en su defensa. Corrieron al supuesto delincuente, al que luego terminaron matando. Los detenidos, carentes de antecedentes penales, declaran ahora ante la Fiscalía. Bueno, y la justicia también condenó a 20 años de prisión a un hombre por el homicidio de Robert Santana. Estamos hablando de un efectivo policial que fue asesinado en el mes de abril del año 2020. El crimen ocurrió el 3 de abril de 2020. Sobre las 22 horas, la víctima y su pareja estaban dentro de una camioneta. El hombre había terminado hacía poco su jornada de trabajo en un supermercado y los dos tenían que entrar a sus turnos a las 12 de la noche. Como era poco el tiempo que tenían, prefirieron quedarse descansando en la camioneta, que estacionaron en la terminal del correo. En ese momento, la pareja vio que llegó un auto oscuro con 4 ocupantes que hizo varios movimientos y entrefrenó al lado de ellos. Del vehículo se bajó un hombre que sacó un arma y apuntó a la víctima. En ese momento, otros 2 hombres también bajaron y abrieron la puerta delantera donde estaba el hombre. Uno de ellos 2 se presentó como policía y le exigió que entregara todo. Como respuesta, la víctima y su mujer, ambos funcionarios policiales, tomaron su arma y salieron del auto. Ella efectuó varios disparos hacia el frente del coche, donde estaba el tercero de los atacantes. Como consecuencia, el hombre fue herido por un disparo y los 4 hombres se dieron a la fuga. El año pasado, 3 de los participantes fueron condenados con penas entre 10 y 15 años. Ahora la Fiscalía condenó al autor del crimen a 20 años de prisión y 6 meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo por homicidio muy especialmente agravado. Bueno, nos vamos ahora al departamento de Rivera, donde un ciudadano nigeriano fue detenido allí en este departamento al intentar ingresar a nuestro país con cocaína líquida. El hombre estaba en la terminal de ómnibus esperando un taxi que lo trasladara a la capital del país cuando fue detenido. Esta forma de transportar la droga se utiliza en distintos tipos de productos, pero con una característica común. En sí lo que hacen es solubilizar el clorhidrato de cocaína en un medio acuoso que tenga preferentemente aromas para tapar el olor, ¿sí? Y de esa manera comercializarlo en forma líquida. Una vez que la droga llega a su lugar de destino, los narcotraficantes realizan el proceso a la inversa para recuperar la droga, aunque nunca la obtienen en su totalidad. Cuando está en estado líquido está como sal, clorhidrato de cocaína, entonces lo que hacen es un ajuste de pH para volver a precipitar y después purificar. Porque también puede pasar que cuando hacen ese ajuste, también alguna de las sustancias que tiene el medio en donde la pusieron también puede contaminar. Por eso no es un método que recupera el 100%, sino que normalmente se dice que tiene una recuperación de alrededor del 90%. La modalidad es prácticamente imperceptible para los sistemas de seguridad dispuestos en las fronteras. La sustancia está disuelta, entonces ni rayos X ni escáner muestran una diferencia de densidad en lo que está pasando. Entonces es una forma de evitar ese tipo de controles. Siempre está eso latente, depende de las habilidades de los inspectores de aduana de detectar irregularidades, cambio de conducta, para ver ese tipo de cosas. Hay países donde se han reportado grandes cantidades de sustancia y otros casos, como Uruguay, donde hace unos 5 años se detectó la droga en latas de durazno. Un embarque de cocos que le habían sustituido el agua de coco por soluciones de clorhidrato en su momento. Creo que en el 2014, 2015 fue el caso de los cocos, fue muy famoso. ¿Sí? Acá en Uruguay hemos tenido casos de latas de conserva que no tenían el contenido, sino que la solución que estaba dentro era cocaína líquida. Es decir, en verdad se vio porque no tenía el durazno en almíbar. Veíamos allí al químico Eleuterio Umpierres, quien explicaba la modalidad de ingresar al país, lo que es la cocaína líquida y cómo es prácticamente imperceptible. Pero veamos cómo se desarrolló la detención de este individuo nigeriano en las últimas horas en el departamento de Rivera.
El hombre fue interceptado en la propia terminal de Rivera antes de ingresar al ómnibus con destino a la capital del país. Su actitud generó sospecha por parte de personal de la Inspección General. Anoche lo que llamó la atención fue que esta persona quería contratar un taxi para ir para Montevideo. Finalmente terminó sacando pasaje en una empresa de ómnibus, pero tampoco había hecho los trámites de migración. Por lo tanto, alertamos a las autoridades policiales, concurrió personal de URP, la Unidad de Respuesta Policial. En el momento se le hizo una revista de práctica, no se encontró absolutamente nada, pero las explicaciones de él no fueron muy convincentes, por lo cual los funcionarios policiales decidieron trasladarlo hasta la jefatura. Accionado el personal policial, estos pudieron verificar que el mismo transportaba algunos juguetes, incluso ya envueltos para regalos. Allí, revisados, pudieron constatar que en su interior se encontraba una sustancia blanca. Antes de hacer las pruebas de campo, el propio ciudadano de nacionalidad nigeriana confesó que era mula, una persona que es remunerada para transportar droga. En una exhaustiva revisación se encontró dentro de un juguete 570 gramos de cocaína y una cosa extraña, ¿no? Tres frascos de shampoo que también dieron positivo, que es una nueva modalidad que aquí en la frontera, por lo menos nosotros que tenemos 15 años trabajando junto a la policía, con el servicio 222, nunca habíamos encontrado ese tipo de cosas. Finalmente se pudo verificar que el hombre transportaba aproximadamente 600 gramos de cocaína en su estado de máxima pureza. Además se incautó aproximadamente $1.000 americanos, 800 reales y algunos pesos uruguayos. La droga que estaba en el shampoo estaba en estado líquido, pero después toma otro estado. Sí, nosotros hemos visto en la televisión eso, los distintos procesos que después tienen que realizarle para llevarlo a un estado en el cual la puedan comercializar y pueda ser, digamos, ingerida o consumida. Por eso te digo, nos llama la atención, primero porque es una cantidad pequeña, pero creo que entre lo que había en polvo y líquido debe ser más de 1 kilo. ¿El hombre hablaba español? ¿Cómo se comunicaba con ustedes? No, portugués y muy poca cosa. Y aparte se hacía el desentendido de todo, que fue lo que llamó la atención de los funcionarios policiales actuantes. Señores, vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos al ámbito político porque el presidente del Frente Amplio se reunió en las últimas horas con el diputado Gerardo Núñez del Partido Comunista, quien ha sido acusado por violencia de género. El presidente de la coalición de izquierdas informó que el legislador no va a ejercer su banca mientras dure una investigación, un análisis del caso por parte del Tribunal de Conducta Política. El diputado comunista no ocupará su banca mientras el Tribunal de Conducta Política estudia el caso y cumpla la intimación judicial. El Frente Amplio tiene que tomar decisiones en un tema en el que se ha abanderado. El Frente Amplio resolvió derivar el caso al Tribunal de Conducta Política. Asimismo, la justicia dispuso que el diputado mantenga una distancia de 500 metros de la denunciante y se inscriba en un programa para hombres que ejercen violencia de género. Esa conducta va a ser analizada en ese organismo, que es el organismo especializado del Frente Amplio. En segundo lugar, que va a cumplir con lo que la justicia le encomendó. El diputado había sido denunciado en la cuenta de Instagram Varones Uruguay en el mes de enero. La semana pasada, en una audiencia, la denuncia fue ratificada y ampliada. Lo que es público es que hay una decisión del diputado Núñez compartida por el Frente Amplio de tomar todas las acciones pendientes a cumplir con el fallo judicial. Bueno, y siguiendo con este tema, les decimos que el legislador fue intimado a formar parte del proyecto Dominó. Es una iniciativa que apunta a trabajar con hombres que ejercen violencia de género. La asociación civil trabaja con los hombres que son derivados por el Poder Judicial cuando están involucrados en casos de violencia. La violencia es... la ley es tan abarcativa, hay muchos más tipos de violencia que se describieron muchos más tipos de violencia que la 17.514, entonces solo con el hecho de una denuncia de una mujer o anónima ya basta. Funciona desde 2016 y han atendido más de 700 personas. El trabajo consiste en la introspección. Acá lo que más se trabaja
es esto de revisarte. Acá no se reeduca a nadie ni se educa, es revisarte. Revisarte en este ser varón, ¿sí? En este ser varón hoy. Porque cuando vos te socializaste, la mayoría son adultos, cuando te socializás en la adolescencia y vas forjando tu personalidad, es una forma de socializarte. Hoy hay otra. Entonces, ese modelo que nosotros teníamos de varón, hoy no existe. Entonces, es esa lucha interna que muchos tienen en querer sostener ese modelo que ya está vetusto, ya no tiene aplicación al hoy. Vamos a cambiar ahora de tema. El PIT-CNT adelantó en su discurso de este pasado 1 de mayo una serie de propuestas que va a presentar al Poder Ejecutivo. Recordemos que esta semana se va a reunir la Central Obrera este miércoles con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Desde la Central proponen aumento del salario mínimo nacional, extender los jornales solidarios y también aumentar lo que son las asignaciones familiares, entre otros. Las propuestas anunciadas este domingo serán trasladadas al presidente este miércoles, cuando éste reciba una delegación de la central sindical en Torre Ejecutiva. La primera propuesta, aumento de asignaciones familiares y de transferencias a la tarjeta Uruguay Social. Destinando 300 millones de dólares a tirar una mano para los más desposeídos. La segunda, extender los jornales solidarios. Y la tercera, aumentar el salario mínimo nacional. Porque eso tiene alto impacto en la gente que está abajo del todo de la pirámide de ingresos del país. La cuarta, aumentar la inversión pública en infraestructura. La quinta, fomentar un régimen de compras públicas que favorezcan a la producción nacional. Y la sexta, medidas para viviendas. Aceleración del Plan Nacional de Vivienda, que resuelve una necesidad de los sectores populares, pero genera laburo, genera encadenamientos productivos. Además, en el acto de este domingo, el PIT-CNT solicitó que el Ejecutivo no avance en la reforma de la Seguridad Social, de acuerdo a lo elaborado por la Comisión de Expertos. Y que convoque cuanto antes un diálogo social para la seguridad social con todos los involucrados. También hubo cuestionamientos a la participación de docentes en la reforma de la educación. Una real participación es mucho más profundo que presentar un documento y discutirlo en un solo día. Señores, siguiendo con estos temas, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo en su discurso del Día de los Trabajadores que el empleo volvió a niveles prepandemia. Lo hizo en una conferencia de prensa anoche en Torre Ejecutiva. El jerarca indicó además que se crearán 40.000 nuevos puestos de trabajo durante este 2022. El ministro dijo que con el crecimiento del PBI previsto para este año se van a generar 40.000 puestos de trabajo. Afirmó que se recuperaron los empleos perdidos en el 2020 y que el desempleo del primer trimestre de este año se ubicó en 7,5% en promedio. Esta cifra es la más baja desde el año 2017, de modo que la caída del desempleo se ubica hoy en cifras mejores que en los años previos a la pandemia. Hay que recordar que la tasa de desempleo promedio en 2019 fue de 8,9%, y en febrero de 2020, último mes previo a la pandemia, había trepado al 10,5%. Mieres advirtió sobre el contexto inflacionario internacional, pero aseguró que se mantiene la decisión de que el salario real se recupere en este periodo de gobierno. Reiteró el pedido a los empresarios para adelantar para julio el correctivo por inflación que estaba previsto para ese mes del año que viene. Estas señales son expresiones inequívocas de la ratificación del compromiso de este gobierno con la recuperación del poder adquisitivo del salario. El ministro aseguró que esta semana el presidente recibirá el PIT-CNT y responderá a los reclamos. Adelantó su opinión sobre un punto concreto, el aumento del salario mínimo. Dijo que en los últimos 2 años subió por encima de la inflación. Obviamente a todo el mundo le gustaría que el salario mínimo nacional fuera más alto, sin duda. Pero lo que podemos dar es lo que hemos dado y esa es la respuesta.
Señores, Andrea Colombo es la madre de Martina, la joven de 23 años que falleció el pasado 7 de enero cuando trabajaba en un parque eólico en el departamento de Salto. Se trata de la madre, quien irrumpió en el acto del PIT-CNT y denunció que la central sindical no atendió su caso cuando reclamó ayuda. Yo me llamo Andrea Colombo, soy la madre de Martina Colombo, que murió este año, el 7 de enero, en una empresa multinacional porque no la cuidaron. De esta manera, la madre de Martina Colombo expresó su dolor y reclamó la atención del PIT-CNT y las autoridades. La joven Martina Colombo tenía 23 años en el momento del accidente. Había estudiado energías renovables en la UTEC de Durazno y después de mucho esfuerzo y recibir una capacitación, comenzó a trabajar en el Parque Eólico Palomas del departamento de Salto, siendo la primera mujer uruguaya en ser contratada para la tarea. Según consigna una nota del diario El Observador que repasó la historia de vida de Martina después de su fallecimiento, en esa calurosa mañana del mes de enero, Martina Colombo estaba trabajando cuando pidió para ir al baño. Al salir del parque y en un camino vecinal, el vehículo en el que viajaba volcó y perdió la vida. Fuentes consultadas por Telenoche aseguran que por este caso no ingresó ninguna denuncia en el momento del accidente a la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Después del episodio protagonizado por la madre de la joven en este 1 de mayo, se dispuso el inicio de una investigación de urgencia para determinar posibles responsabilidades, pero antes que nada, establecer cómo fue el accidente, si configura como un accidente laboral, y después sí, eventualmente, determinar si existe alguna situación que amerite aplicar algún tipo de sanción por parte de la Inspección de Trabajo. Más información en esta edición central. La Federación Rural del Uruguay se manifestó afín a adelantar el correctivo por inflación, como propone el Poder Ejecutivo. Sin embargo, esperan a ser convocados a la negociación colectiva. El acuerdo del sector prevé un ajuste en julio de 3,6%, pero el gobierno pidió adelantarlo para compensar la suba de la inflación. La Asociación Rural propuso a los productores otorgar ya ese incremento, pero la Federación entiende que es mejor esperar. La posición de Federación Rural es así tener acuerdo a los adelantos que han solicitado, pero lo que estamos esperando es la citación del Grupo 22, el cual integramos, para actuar en conjunto y que sea, sobre todo que los productores lo entiendan bien, de que haya un formato de lo que tenemos que hacer y cómo se va a hacer. Entonces, esa instancia es de eso que queremos que los productores esperen a esa reunión del Grupo 22. Supongo que en el correr de la semana será citado por el Ministerio. Silva se refirió también a las diferencias entre pequeños y grandes productores. No es la misma la producción para un productor chico que para un productor grande. Los números cambian, el insumo, todo aquello que se nutre y que debemos de comprar, todo aumentado. Hay complicaciones. Hay veces que se habla mucho de que estamos como que ganando muchísimo, pero esa no es la realidad porque hay costos que han aumentado. Desgraciadamente la guerra nos ha llevado a unas situaciones bastante estresantes, diría yo, que hasta condicionan a veces la producción. Silva agregó que el relacionamiento laboral en el campo es distinto porque luego de terminado el horario, empleadores y asalariados no se van a lugares diferentes, sino que conviven en los establecimientos. Vamos a seguir en el ámbito laboral porque los trabajadores de la Federación de ANCAP anunciaron la extensión de medidas de lucha. Recordemos que cortaron las horas extras a nivel de la refinería. Ahora lo anunciaron a partir de este día martes en lo que son las plantas cementeras. Esto a raíz del despido de 2 trabajadores del Malvache. Los trabajadores despedidos eran tripulantes del buque Malva H, que era alquilado por ANCAP a un armador extranjero y fue devuelto el año pasado. Según lo indicado por el gremio, el directorio de la petrolera estatal incumplió el acuerdo que garantizaba la reubicación de todo el personal. En tanto, a la medida de corte de horas extras se sumará toda la industria cementera a partir de este martes 3 de mayo. FANCAP expresó su disposición a resolver el diferendo a corto plazo para evitar consecuencias de abastecimiento a la población, según señalaron en un comunicado. Además, resolvieron suspender la negociación de logística. El sábado, la planta de La Tablada, principal distribuidora de combustibles de ANCAP, permaneció cerrada como medida de protesta.
En otras informaciones, el presidente de la República defendió la libertad de prensa en Uruguay y sostuvo que la ética de la profesión de periodistas es cada vez más importante. Lo hizo al participar este lunes de la conferencia anual de la UNESCO en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. La directora general de UNESCO abrió el Congreso en Punta del Este destacando a Uruguay por la libertad de prensa protegida y consagrada en la Constitución. Es también una gran responsabilidad la de defender la libertad, que es un pilar de las sociedades democráticas en un mundo sacudido por la explosión de la tecnología digital en nuestras vidas. Y digo un pilar porque el sello de las democracias es la búsqueda de soluciones mediante el debate argumentado, no por la fuerza. Esto implica espacios de discusión basados en hechos probados y verificados. Y estos espacios no pueden existir sin la prensa independiente y el periodismo profesional. Azuley agregó que nunca hubo tanta información disponible ni tanto encubrimiento del trabajo periodístico en plataformas digitales. El riesgo para los periodistas en el mundo se mantiene. En 2020 y 2021, 884 periodistas murieron por hacer su trabajo y 9 de cada 10 de esos crímenes permanecen sin resolución ni condena. La Calle, por su parte, habló de un cambio de época y resaltó las virtudes de una comunicación más horizontal. La educación, dijo el presidente, es la clave para procesar tanta información. Muchas veces no se tiene la preparación para tratar la noticia, para tratar la información. Por eso hay periodistas profesionales. Y por eso creo que en este cambio de época, de micropoder, de que todo el mundo con un celular tiene un poder en sí mismo, si es escuchado, tenemos que dar tranquilidad, certezas a la profesión del periodista. Que no habla solamente de la libertad de opinión, que por supuesto es fundamental, que habla también de la libertad de trabajo. Recién Audrey hablaba de lo sostenible de los medios. Los discursos hicieron foco también en los desafíos de encontrar un modelo sostenible para los medios tradicionales frente a las nuevas tecnologías. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 39.90 a la compra, 42.30 a la venta. Euro 40.87, 45.67. Real 6.92, 8.92. Peso argentino 007, 0.37. Unidad indexada 5.37.99. Unidad reajustable 1.431,52. Señores, crecieron las exportaciones en este pasado mes de abril. Se inició la vacunación contra la gripe. Estos son algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en el segundo bloque de esta edición informativa. Ya volvemos. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país. Bienvenido a nuestro sitio Adelgazar Online. En este mes de mayo, el Día de la Madre, queremos obsequiarte a vos y a tu mamá esta promoción imperdible. Vale la pena, te lo mereces. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. Es una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial de La Celeste.
Seguimos adelante con más información. Nacional visitará en el día de mañana a Estudiantes de La Plata por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El equipo tricolor está tercero en el grupo, mientras que el argentino está en el primer lugar. Mañana a las 9:30 de la noche, Nacional se enfrenta a Estudiantes en el Estadio 1 de La Plata por la cuarta fecha del Grupo C. Los tricolores vienen terceros por diferencia de goles con 4 puntos y el Pincha está primero en la serie con 7 unidades. Camilo Cándido está suspendido y Alex Castro lesionado, por lo que no jugarán. Castro, Cándido, uno suspendido, el otro con un tema de lesión. 2 jugadores que juegan por la banda con pierna zurda. Tenemos buenos jugadores también para sustituirlos, pero sí son bajas importantes. Sí. Partido importante para Nacional, que buscará un buen resultado en La Plata para cerrar la serie ante Bragantino y Vélez en el Parque. El equipo que se perfila tendría a Rochet en el arco, el Pumita Rodríguez, Coelho, Marichal y Lozano en el fondo. Carballo y Jonathan Rodríguez en la mitad de la cancha. Más adelantados comenzarían Ocampo, Monseglio y Treza, y como delantero centro el Puma Gigliotti. Antes de viajar rumbo a Argentina, Pablo Repeto habló de la importancia de estar atentos en la pelota quieta, una de las armas más importantes de Estudiantes. Antes de jugar con nosotros habían ganado la mayoría de sus partidos con pelota quieta, siguieron ganando así, y el último partido también. Entonces se mantuvo eso que lo hablamos con los jugadores. Hay que estar atentos, pero bueno, no solo es esa su virtud, sino también tiene jugadores rápidos por banda, muy buenos delanteros. Tomar precauciones de todas las virtudes, pero ni hablar que lo fundamental, como siempre, es lo nuestro y en eso estamos haciendo mayor hincapié. Bueno, y entre tanto, Peñarol estará jugando el día miércoles frente a Olimpia de Paraguay por la Libertadores. El equipo de la Riera está tercero en este grupo y el conjunto guaraní marcha último. Peñarol visita a Olimpia de Paraguay el miércoles a las 21 horas en el Estadio Defensores del Chaco. El aurinegro está tercero en el grupo G con 3 puntos, mientras que el conjunto paraguayo está último con 2 unidades. Mauricio Larriera tendrá a su disposición a Juan Manuel Ramos, quien ya entrenó normalmente con el resto del plantel. Dawson sería el arquero de Peñarol. Aguirre Garay, Cachila Arias, Menose y Ramos jugarían en el fondo. Gargano y Musto o Rodrigo Sarabia comenzarían en el doble 5. Más adelantados La Quintana, Cepelini y Carrizo, y el canario Agustín Álvarez Martínez como centro delantero. Peñarol necesita sumar en Paraguay para llegar con más chances a las últimas 2 fechas, en donde recibirá a Cerro Porteño y Colón en el Estadio Campeón del Siglo. En el partido de ida, Olimpia fue mejor en el primer tiempo, pero Peñarol pegó primero con gol de Juan Manuel Ramos. El Pachi Carrizo en el complemento marcó el segundo carbonero con una buena corrida por izquierda. Walter González descontó para los guaraníes cerca del final. La historia será otra en Asunción, con 2 equipos necesitados de puntos y con 2 equipos que no pasan por un buen momento futbolístico. Vamos ahora a repasar algunos goles de jugadores uruguayos por el mundo. Arrancamos la recorrida en Portugal, en donde Darwin Núñez le dio el triunfo al Benfica por 1-0 ante Marítimo. 25 goles en 26 partidos para el ex Peñarol. Vamos a Turquía para ver un nuevo gol de Diego Rossi para el Fenerbahce, que le ganó 3-2 al Gazisehir Gaziantep. Viajamos a España, en donde Cristian Estuani marcó el único gol del Girona en el triunfo por 1-0 ante el Alcorcón. En Grecia, Jonathan Barbosa anotó para el PAS Hirodotos, que le ganó 2-1 al Asteras Blachiotti. El Tato Agustín González volvió a convertir para el Schaffhausen en Suiza en el empate 1-1 contra el Winterthur. Vamos a Australia para ver el gol del Tuna Bruno Fornaroli en el empate 1-1 del Perth Glory ante el Western Sydney Wanderers. En Estados Unidos,
Marcelo Milito Silva de cabeza le dio el triunfo al Real Salt Lake por 1-0 ante Los Ángeles Galaxy. Seguimos en la MLS, en donde anotó Facundo Torres en la victoria de Orlando City por 2-1 ante Charlotte. Bajamos a México para ver el gol del diente Nicolás López de penal en el empate 1-1 de Tigres ante Atlas de visita. También en tierras aztecas convirtió Brian Lozano para Santos, que derrotó como visitante por 3-1 al Atlético San Luis. Nuevo gol de Leonardo Fernández para Toluca. El ex Fénix marcó en el empate de los Diablos Rojos 4-4 ante León. Vamos a Perú, en donde Pablo Lavandeira sigue haciendo goles para Alianza Lima. El delantero uruguayo marcó 2 tantos en el triunfo por 5-2 ante Carlos Stein. En Colombia anotó Matías Mier en la goleada por 4-0 de Independiente Santa Fe ante Jaguares. Viajamos a Chile para ver el gol de Ignacio Lemo para Puerto Montt, que goleó 3-0 a Deportes Santa Cruz. Sergio Felipe hizo el segundo gol de Rangers de Talca en la derrota por 3-2 ante Santiago Morning. Nos venimos para Argentina, en donde Manuel Castro hizo el primer gol de Estudiantes de La Plata en el triunfo por 2-1 ante Aldo Civi. Y cerramos con los 2 goles de Brian Alemán para Gimnasia y Esgrima de La Plata, que goleó 6-0 a Patronato. El primero fue un golazo de tiro libre. Anda volando Brian Alemán en el Lobo Platense. Bueno, nos metemos en los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se vienen registrando, llevando adelante en la República Argentina. Uruguay consiguió la primera medalla de oro de la mano del básquetbol 3x3. Diego Aranda, de 15 años de edad, se quedó con la medalla de plata en los 50 metros libres de natación, y el rugby 7 obtuvo la medalla de bronce. El básquet 3x3 masculino obtuvo el primer oro de la delegación uruguaya en los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se están celebrando en Rosario, Argentina. El equipo dirigido por Javier Isis y que cuenta con Franco Brun, Bruno Curadosi, Maximiliano Antunes y Tomás Araujo venció en la final al local 18-14 para coronarse con la presea dorada. No tengo muchas palabras para describirlo. Es la primera vez que Uruguay llega a esto, creo. Es un honor impresionante. No se puede explicar la emoción que siento en este momento. Otra de las medallas uruguayas, esta vez de plata, fue para Martín Gasalla, en la modalidad libre de patinaje artístico masculino. En total, Uruguay acumula 7 medallas en el certamen. 1 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Fue una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial de la Celeste. Nos metemos ahora en información que llega desde Europa de la guerra. Ucrania anunció que hundió 2 lanchas patrulleras rusas cerca de la isla de las Serpientes. El Ministerio Público presentó imágenes aéreas en blanco y negro que muestran una explosión en una embarcación militar. Ucrania indicó este lunes que sus drones hundieron 2 lanchas patrulleras rusas cerca de la isla de las Serpientes en el Mar Negro. 2 barcos rusos Raptor fueron destruidos hoy al amanecer cerca de la isla de las Serpientes, informó el Ministerio de Defensa de Ucrania en un comunicado distribuido en redes sociales. El ministerio también publicó imágenes aéreas en blanco y negro que muestran una explosión en una pequeña embarcación militar. Los Bayraktars están funcionando, dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania al referirse a los drones militares de fabricación turca. El jefe militar ucraniano recordó además al barco insignia ruso Moskva, hundido a mediados de abril tras ser impactado, según Kiev, por misiles de su país. Rusia había afirmado de su lado que el inmenso buque fue dañado por una explosión a bordo. Las patrulleras Raptor rusas pueden llevar 3 tripulantes y 20 personas y suelen estar equipadas con ametralladoras. Se utilizan en operaciones de reconocimiento o desembarco. La pequeña isla de las Serpientes se convirtió en símbolo de la resistencia ucraniana después de que un grupo de guardias fronterizos rechazara la intimación de rendirse lanzada desde el navío ruso Moskva. Tras esa negativa, el buque bombardeó la isla, los rusos tomaron el control y los militares ucranianos fueron apresados. Luego fueron liberados por medio de un intercambio de presos con Rusia.
Bueno, y a todo esto, decenas de civiles fueron evacuados de la ciudad ucraniana de Mariupol. Continúa la salida de civiles de Mariupol en el sureste de Ucrania, que comenzó este fin de semana con decenas de personas evacuadas desde esa estratégica ciudad portuaria. Varios automóviles particulares arribaron este lunes a Zaporizhia, donde hay un centro de acogida de refugiados. Entre ellos estaba una familia que pasó un mes y medio en un barco en el puerto de Mariupol, que era más seguro que su hogar, que sufría bombardeos constantes. Queríamos paz. Lo único en lo que podía pensar era en que mis hijos estuvieran a salvo. No solo mis hijos, todos los niños. Por primera vez en 2 meses de asedio ruso a la ciudad, un centenar de personas fueron evacuadas este fin de semana de la enorme planta de Azovstal, el último reducto de resistencia ucraniana en Mariupol. Moscú concentra actualmente sus esfuerzos en la parte sur y oriental de Ucrania, en particular en la región del Donbass, que incluye a Donetsk y Lugansk, territorios separatistas prorrusos. En el este del país, Liman, un centro ferroviario, podría ser la próxima ciudad en caer a manos del ejército ruso tras el retiro de las fuerzas ucranianas. Según el Estado Mayor ucraniano, los rusos intentan tomar el control de esa localidad para preparar su ataque a Severodonetsk, una de las principales ciudades del Donbass aún controladas por Kiev. Muchos habitantes ya escaparon de Liman y las autoridades intentan convencer a los que quedan para que abandonen la ciudad. En casi 10 semanas de guerra, más de 5.400.000 ucranianos han huido de su país según la ONU y más de 7.700.000 se desplazaron internamente, de acuerdo a datos de la Organización Internacional para las Migraciones. En otros temas del panorama internacional, España denunció el hackeo del celular del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y también de su ministra de Defensa a través del programa Pegasus, a pesar que el Ejecutivo levantó una denuncia formal para iniciar las investigaciones. Aún no se sabe quiénes podrían estar detrás de este ciberataque. Los teléfonos celulares del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de su ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron intervenidos y resultaron blanco de escuchas ilegales a través del programa informático israelí Pegasus. Así lo informó este lunes el vocero del Ejecutivo de España, que indicó que se trata de un ataque externo, porque en ese país todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial, algo que en este caso no ocurrió. Se han producido 2 intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas. La intervención ilegal de estos teléfonos se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del Gobierno. El ministro de la Presidencia no precisó, sin embargo, si las autoridades españolas manejan algún indicio sobre quién puede estar detrás de esta intervención, ni si piensan en algún país extranjero. Añadió que en ambos casos las intervenciones permitieron extraer determinado volumen de datos de ambos teléfonos móviles, pero sin determinar la cantidad. Concebido por la empresa israelí NSO, Pegasus permite acceder en cuanto se instala en un celular a los servicios de mensajería y a los datos, además de activar el aparato a distancia para poder captar imágenes o sonido. NSO siempre ha afirmado que solo vende Pegasus a estados y que estas operaciones deben tener antes el visto bueno de las autoridades israelíes. Según la ONG Amnistía Internacional, este software podría haberse usado para piratear hasta 50.000 teléfonos celulares en el mundo. Estas revelaciones llegan en plena agitación política en España, donde el gobierno de Sánchez lleva días en tensión con los independentistas catalanes que acusan al Centro Nacional de Inteligencia de haberles espiado. Señores, la Organización Mundial de la Salud alertó por una nueva hepatitis aguda infantil y aseguró que es un tema muy urgente. La Organización Mundial de la Salud aseguró que el aumento de los casos de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema muy urgente que está siendo estudiado de cerca. Es muy urgente y le estamos dando prioridad absoluta a esto y a trabajar muy estrechamente con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades en la gestión y coordinación, aseguró este lunes en Lisboa el director regional de emergencias de la OMS, Gerald Rockenschau. El especialista, que se encuentra en Portugal por la Revisión para la Preparación y la Salud Universal, un programa para compartir recursos
nexos entre países para preparar respuestas ante emergencias de salud pública. Explicó que han puesto sobre aviso a varias naciones para estar atentas a esto más específicamente tras el aumento de casos reportados. Estamos haciendo todo lo posible para identificar rápidamente lo que está causando esto y después tomar las medidas adecuadas, tanto a nivel nacional como internacional, recalcó. Los primeros 10 casos de esta hepatitis aguda fueron notificados por el Reino Unido a la OMS el 5 de abril en niños menores de 10 años sin dolencias previas, y desde entonces también se han detectado contagios en España, Israel, Dinamarca, Italia, Estados Unidos y Bélgica, entre otros. La edad de los afectados oscila entre el mes y los 16 años. En la mayoría de los casos no presentan fiebre y en ninguno de ellos se han detectado los virus asociados a estas afecciones como la hepatitis A, B, C, D y E, según la Organización Sanitaria. En Portugal, país que todavía no ha tenido casos, la Dirección General de Salud anunció la creación de un cuerpo de trabajo para acompañar la situación. Les comentaba antes de la pausa que aumentaron las exportaciones en este pasado mes de abril, fue en un 28%, según datos dados a conocer en las últimas horas por Uruguay 21. Desde la Unión de Exportadores del Uruguay manifiestan que el balance a fin de año puede terminar con un aumento respecto al año 2021, pero que disminuyó el volumen exportado. El mes de abril se haya destacado por un aumento de un 25,8%, y si comparamos enero-abril, ese cuatrimestre, también hubo un aumento con respecto al mismo cuatrimestre del año pasado de un 33%, y si comparamos el anual, 12 meses, hubo un aumento de un 36%. ¿Estos niveles son comparables a prepandemia? ¿Se puede hablar de una tendencia? ¿Hay, digamos, perspectivas de que esto siga creciendo? Nosotros creemos que puede ser puede terminar fin de año, este año, con un aumento con respecto al año pasado. Lo que sí ha disminuido y muy poco es el volumen exportado. A veces es porque hay zafras que ya se cumplieron, entonces se exporta menos, y son productos que hacen a la cantidad. En miles de dólares también, entonces veremos si el volumen sigue disminuyendo en el correr del año. Los precios internacionales para algunos productos acompañaron, para otros no tanto. En otros asuntos, les contamos que a partir de la jornada de este lunes es gratis y por un periodo de 120 días reempadronar los vehículos. En el Congreso de Intendentes, reunido en el mes de abril, se determinó la habilitación de un plazo de 120 días a partir del 1 de mayo para exonerar de los costos asociados a los reempadronamientos, con el fin de promover el registro de vehículos en su lugar de residencia. Lo que estamos ofreciendo a todos los contribuyentes del país, de cualquier categoría vehicular, es que pueden reempadronar sus vehículos en el lugar donde residen o donde tienen su actividad económica más importante, tal como lo marca la ley de empadronamiento. Este planteamiento de los intendentes a lo que tiende es, por un lado, regularizar la información del parque vehicular y habilitarle sin costo a los contribuyentes que puedan hacer ese reempadronamiento. Para realizar el reempadronamiento hay varios requisitos. Tiene que presentarse con la libreta del vehículo, las chapas del vehículo, el vehículo para inspección. En cada intendencia departamental puede hacer el trámite, sobre todo en la intendencia en donde efectivamente va a reempadronar y donde se va a constatar de que el vehículo efectivamente se empadrone en el lugar de radicación de la persona. Para eso puede presentar recibo de UTE, antelos, certificado notarial, algo que acredite su efectiva residencia. Y eso le habilita el empadronamiento gratuito. El costo de la matrícula y de la libreta de propiedad del vehículo ronda aproximadamente los 4.500 pesos. Sin embargo, durante estos 120 días no se cobrarán dichos trámites. Comenzó en la jornada de este lunes lo que es la vacunación contra la gripe en residentes y funcionarios que están allí en los centros de larga estadía. Estamos hablando de los residenciales. El Ministerio de Salud Pública recomienda especialmente la vacunación en esta franja etaria. Se pueden vacunar contra la gripe en el centro de salud más cercano sin agenda, aunque Salud Pública recomienda llamar por teléfono antes a la institución para saber de qué forma va a ordenar la vacunación.
Durante la pandemia hubo un descenso significativo de casos de gripe, por medidas contra el COVID como uso de tapabocas y distanciamiento. Si nosotros mantenemos esa prevención, por ejemplo, en lugares cerrados o en lugares como las residencias para personas mayores, donde el lugar están más confinados y es un hogar con muchas personas, nosotros vamos a lograr que esa enfermedad no progrese como ha progresado en otras oportunidades. No está nunca de más decir que las personas mayores tienen que abrigarse en forma adecuada cuando comienzan los fríos y además la ventilación en los hogares, que es muy importante. 1 hora por día de ventilación en las casas, en las residencias de ancianos y calentar el ambiente. Hay 700.000 dosis para la campaña. La vacuna contra la gripe tiene solo una contraindicación para quienes son alérgicos a la proteína del huevo. Bueno, el Ministerio de Salud Pública informó también en la jornada de este lunes las cifras del COVID-19 registradas entre el domingo 24 y el sábado 30 de abril. En ese periodo de tiempo se detectaron 1.867 nuevos casos y fallecieron 6 personas. Corresponde a la semana entre el 24 y el 30 de abril. Se realizaron en total 23.069 análisis. El porcentaje de casos positivos fue del 7.8%. Se registraron 1.867 casos nuevos y el fallecimiento de 6 personas. El total de fallecidos alcanza a 7.210 personas desde que se declaró la emergencia sanitaria. En cuanto a la ocupación de camas de CTI, al día 30 de abril era del 63,4% del total, de las que 1,8% corresponden a casos COVID. En otros temas, les comentamos que los 2 consejeros en representación de los docentes en el Consejo Directivo Central, en el CODICEN, rechazaron lo que es el documento de reforma curricular de la educación. Aseguran que el Poder Ejecutivo, a través del CODICEN, realizó un recorte de $80 millones en la educación pública en los últimos 2 años. El pasado jueves 28 de abril se realizaron las asambleas técnico-docentes en todo el país. Ese día la ANEP definió que los educadores puedan analizar un nuevo marco curricular nacional que había sido aprobado por el CODICEN. Tras realizar el análisis, los consejeros que representan a los docentes se manifestaron en contra del plan. Debemos señalar respecto a ello que encontramos un plan nacional exclusivamente centrado en competencias, con un desdibujamiento de las disciplinas de estudio y de los contenidos, lo cual nos hace pensar en una, más que facilitación, una cuestión de superficialidad en relación con los aprendizajes esperados. Además, cuestionaron que se haya brindado poco tiempo para analizar el documento. El menguado tiempo de consulta que es vivido por los docentes como una desvalorización de sus propias opiniones. Por otro lado, aseguran que el gobierno realizó un recorte de $80 millones a la educación pública en los últimos 2 años. En realidad esos recortes se dan en distribución de horas, de cargos y redistribuciones dentro del propio sistema. Por otra parte, se ha reducido la inversión. En el caso de PAENFE nos están llegando informaciones de que no se ha podido ejecutar todas las obras que estaban previstas. Este es otro de los aspectos. Bueno, y entre tanto, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, señaló a propósito de estos planteos que los sindicatos siempre se opusieron a los planteos, valga la redundancia, de reforma educativa. Los sindicatos de la educación, desde que yo tengo memoria, siempre se opusieron a cualquier planteo de reforma. Piensen que se opusieron hasta el plan Ceibal, al que lo atacaron durante años, un día dejaron de atacarlo, pero ni siquiera dijeron nunca que era bueno. Está planteando de esta manera porque las otras no funcionaron, que es un hecho importante, lo prueba a que el Frente Amplio intentó 3 veces a lo largo de sus años de gobierno intentar instalar una formación docente
con reconocimiento universitario. Las 3 veces fracasó. Nosotros estamos intentando otro camino. Pero coincidimos con el objetivo, es un objetivo nacional. Todos en Uruguay estamos convencidos de que hay que ir hacia una formación docente de rango universitario. Nadie dice que no a eso. Hay una cuestión de cuáles son los medios más aptos y los medios aptos. Insisto, hasta ahora los que se intentaron no funcionaron. Es un acto de justicia hacia nuestros docentes, hacia el reconocimiento de la profesión docente y hacia las oportunidades que abrimos para los docentes una vez que se reciben. Hacemos la última pausa, venimos en instantes nada más. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país. Afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Carreras cortas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Analista en marketing, comercio exterior, marketing digital y relaciones humanas. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. Farmacias, supermercados, regalerías, una nueva forma de llegar a sus clientes más cómoda y directa. Venda por internet con su tienda virtual de Shop Comercio Electrónico. Creamos su tienda en internet, mantenemos actualizado su stock, precios y productos para que usted solo reciba los pedidos de sus clientes y se ocupe de vender. Opciones de pagos online, todas las soluciones para que su emprendimiento llegue más lejos. Consulte por el plan que se adapte a su negocio al 099-322-097. Tenemos una solución para usted fácil y accesible, para que siga vendiendo como siempre de una forma diferente. Shop Comercio Electrónico 099-322-097. ¿Sabés lo que es tener la mirada triste, vacía, sin brillo? No tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental porque te apoya, te da energía, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Señores, antes del final compartimos con ustedes 3 informaciones destacadas de estas últimas horas. El Ministerio de Salud Pública informó las cifras de COVID-19 desde el domingo 24 de abril hasta el sábado 30. En ese periodo se detectaron 1.867 nuevos casos de coronavirus y fallecieron 6 personas. La cartera indicó que durante estos días se realizaron 23.069 tests. La justicia condenó a 20 años a un hombre por el homicidio de Robert Santana, el efectivo policial que fue asesinado el pasado 3 de abril de 2020. El asesinato ocurrió en la explanada de la Terminal del Cerro en Montevideo y por este caso hay otros 3 condenados. Las exportaciones en abril aumentaron un 28% en términos interanuales, totalizando 115 millones de dólares, según informó Uruguay 21 en su informe mensual de comercio exterior. El incremento de las ventas se dio en la carne bovina, soja y celulosa, entre otros. Repasamos ahora los números favorecidos en la quiniela nocturna en este lunes. Primer premio 143, del segundo al décimo 198, 777, 508, 496, 290, 132, 165, 915 y 015.
Del 1º al 20º, 080 429 100 072 591 085 839 892 194 y 555. Por reiteración para la tómbola, se sorteó el número 62. Vamos ahora al pronóstico del tiempo para todo el país. Esta noche el tiempo se presenta fresco con cielo nuboso. La temperatura mínima prevista para hoy es de 12 grados. Mañana martes estará fresco, el cielo nuboso y cubierto. La temperatura mínima prevista es de 10 grados y la máxima es de 17. El pronóstico extendido para los próximos 3 días en la zona oeste del país estará frío, el cielo nuboso y cubierto.